Cordial saludo, les habla José Collazos, estudiante de Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD, sea Ibagué, del curso Microbiología Ambiental con la temática Experimentos de hongos y bacterias. La presente actividad, experimentos de hongos y bacterias, se enfocan en aprender de forma científica a describir la morfología de los microorganismos del reino fungi al observar de manera simple o con la lupa el crecimiento de estos hongos filamentosos en espacios naturales. Se experimenta la simulación en un medio de cultivo con el propósito de conocer que en nuestro entorno se pueden encontrar microorganismos que, a pesar de ser imperceptibles visualmente, en ciertos escenarios es posible observar algunas estructuras de ellos. Para la realización de estos cultivos se emplearon 3 recipientes de vidrio. En el primer recipiente se colocó en la parte central los granos de suelo. Estos se dejaron en un ambiente fresco y seco, observándose los cambios y el crecimiento del hongo durante 15 días. Se realizó el montaje de los granos de suelo en la gelatina una vez esta estuvo solidificada. Pues esto se inició el 5 de abril y se culminó el 20 del mismo mes. El tercer día se observa que uno de los granos de suelo presenta una pequeña hifa, la cual es una red de filamentos cilíndricos que conforman la estructura del cuerpo de los hongos, formando una capa de color blanco. Del día cuarto al quinto, uno de los hongos posee gran cubrimiento por la hifa, formando el micelium, que son un conjunto de hifas visibles como una masa cremosa, algodonosa o vellosa. El micelio puede ser de dos tipos: vegetativo, que es aquel destinado al sostén del hongo, reproducción, nutrición y del hongo, y el reproductivo, que es el conjunto de hifas fértiles que nacen del micelio vegetativo, pero que se diferencian biológica y morfológicamente para las funciones de reproducción. En este caso, se trabajó con un micelio reproductivo. Continuando con el día 6, uno de los granos o muestra de suelo se encuentra totalmente cubierto por el micelio, mientras que el otro presenta un cubrimiento muy poco por las vellosidades del hongo. Durante el transcurso del octavo al décimo día, una de las muestras o uno de los granos está totalmente cubierta por el moho, mientras que el otro presenta aproximadamente un 60% de cubrimiento. Del día 11 al 14, el hongo se fue propagando o dispersando por la superficie de la gelatina. Finalmente, el día 15, no es posible observar a simple vista los granos de suelo como tal, pues ya que esto se encuentra totalmente cubierto por el moho, y pues gracias a la lupa se puede observar que estos poseen un largor aproximadamente de medio centímetro. El segundo experimento o el segundo recipiente se le añadió una gota de agua. En este caso se trabajó con agua de charco, y con la ayuda de un hisopo o copito se realizó un arrastre de la gota sobre la superficie de la gelatina en forma de rectángulo y con dos curvas. Dicho experimento se ubicó en un lugar fresco y seco, observándose los cambios y el crecimiento durante 8 días. Al día 2 de haberse realizado la siembra, se observa una mancha blanca en la superficie de la gelatina, pero no muestra la figura que se realizó con el hisopo. Esta se ve dispersa. Del día 3 al octavo, el hongo se fue proliferando lentamente por la superficie de la gelatina y fue tomando un olor muy leve pero desagradable. Con relación a la búsqueda de información, se puede determinar que allí se presentan o contienen microorganismos como el paramecio, que es un protozoo ciliado unicelular que tiene forma ovalada. Continuando con el tercer recipiente, allí se realiza el experimento con una muestra que contenga moho filamentoso. En nuestro caso utilizamos una naranja, de la cual tomamos un trozo de la muestra del hongo y se ubicó en el recipiente de la gelatina en el centro del frasco. Esto se observó durante 10 días. Del día 2 al día 4 se observa que las hifas empiezan a esparcirse o a expandirse a lo largo de la muestra y empiezan a cubrir pues esta misma, ¿no?
Del día quinto al noveno, la muestra se presenta totalmente cubierta por el micelium y se observan unos puntos blancos y manchas de color rojo en un costado de la gelatina o a un lado de la muestra que se está trabajando. Posteriormente, el día décimo, se observa que la totalidad de la muestra está cubierta por el micelium, pero este se nota como una cepa o una capa seca. No se nota como húmedo, sino que a lo contrario. Continuando con el segundo punto de la actividad, se realiza la columna de Winnisch-Graske con el objetivo de conocer los diferentes procesos metabólicos y la diversidad de las rutas bioquímicas, y la colonización por las bacterias dependiendo de las condiciones del medio ambiente presentes en el agua y en el lodo. Los materiales empleados para mencionada actividad son un frasco de vidrio de boca ancha, lodo negro, el cual sustituye un charco, papel en tiras, papel periódico en tiras, hojas secas de árboles, una puntilla de acero y papel vinipel. El procedimiento se llevó de la siguiente manera. En el fondo del frasco se agregó un fangos o lodo, el cual fue recolectado en un charco. Asimismo se le añadieron las tiras de papel periódico junto con las hojas secas de los árboles. Una vez estaba todo esto allí puesto en el recipiente, se hizo una mezcla homogénea para que quedara una capa compacta. Luego de realizar la mezcla, se le agregó la puntilla de acero a la capa, la cual quedó con una altura de 10 centímetros de espesor, y posteriormente se le agregaron 3 centímetros de agua de charco, dejando un espacio de 4 centímetros aproximadamente de aire. Y se finalizó con el cubrimiento de la tapa del frasco con papel vinipel y se ubicó en un sitio donde recibiera luz solar. Allí se dejó por 28 días, el cual se dio inicio el 3 de abril y se finalizó el 30 del mismo mes. Durante el transcurso de este tiempo se observaron los cambios que se fueron presentando. Del día 1 al 4, el agua realizó una decantación tomando un color más claro, amarillento, y la muestra transpiró, pues esto se nota en el vinipel que tenía gotas de agua. Del día 4 al 5 se presenta la aparición de una lama verde o algas verdes, que algunas son flageladas o también conocidas como protozoos, colonias o unicelulares. Especialmente son algas clorofías. Del día 6 al 8 las algas empezaron a desvanecerse. El día 9 se empieza a observar una lama muy leve de color café en el agua, y igualmente esta empieza a tomar un color verdoso debido a la presencia de algas. Del día 10 al 14 se presentan unas manchas cafés alrededor del agua y burbujas, y el lodo en cierto sector se empieza a presentar grietas. Es de anotar que en la columna se da la presencia de cianobacterias en la parte superior de la columna, cuando la producción de sulfato de hidrógeno no es muy abundante, pues se desarrolla toda una variedad de comunidad microbiana caracterizada por la cianobacteria y microalgas que determinan la producción de oxígeno. Del día 15 al día 20 se presenta la transpiración, o se sigue mejor presentando la transpiración del frasco, pues esto se nota y se presencia en el vinipel, y las algas siguen creciendo y empiezan a tener un olor como a putrefacción o a podrido. Del día 21 al 28 todo el vinipel está lleno de burbujas de agua, pues la transpiración de las bacterias, esta agua está teñida de color verde, por lo cual no se logra observar la capa de lodo y el agua, y posee un olor muy fuerte. Asimismo, se da respuesta a las siguientes interrogantes con relación al experimento. La primera pregunta hace referencia: ¿por qué se forman manchas negras en el lodo? Bueno,
Estas se forman por las bacterias reductoras de azufre, que se visualizan en la profundidad como una profunda capa negra. Se pueden utilizar estos subproductos de la fermentación para su respiración anaerobia, usando sulfato u otras formas parcialmente oxidadas del azufre como el tiosulfato, generando grandes cantidades de ácido sulfúrico en este proceso. Este ácido sulfúrico reaccionará con cualquier hierro presente en el sedimento, produciendo sulfuro ferroso que da color negro. Es por esto que los sedimentos acuáticos son frecuentemente negros. La segunda pregunta hace referencia: ¿por qué la parte superior de la columna es de color verde? Pues bien, esto es debido a la presencia de algas y cianobacterias fotosintéticas. Lo que se visualiza es como un tapete de césped de color verde. Estas bacterias se caracterizan por ser las únicas que realizan una fotosíntesis similar a la de las plantas, y al producir oxígeno ayudan a mantener la aerobiosis de la zona superior de la columna. La tercera pregunta hace referencia: ¿cuál es la fase anaerobia de la columna? Pues bien, esta es la parte en la cual se encuentran los fangos o lodos. Allí se da la respiración anaerobia, que es un proceso en los cuales los sustratos orgánicos son completamente degradados a dióxido de carbono, pero usando una sustancia distinta al oxígeno como aceptador terminal de electrones. Y pues algunas bacterias, por ejemplo, utilizan nitratos o iones de sulfato en vez de oxígeno. En el nivel más bajo de la columna es abundante con una alta concentración de ácido sulfúrico, y aparecen varios grupos diferentes de bacterias. Continuando con la cuarta pregunta: ¿cuál es la fase aerobia de la columna? Pues bien, esta es la parte superior de la columna donde se encuentra el agua. Allí se pueden encontrar abundantes poblaciones de bacterias de diferentes tipos. La superficie del barro puede presentar en esta capa un ligero color castaño, pero un color castaño. En esta parte de la columna es más rica en oxígeno, pero más pobre en azufre. Sin embargo, también allí llegarán por difusión, procedentes del barro de zonas inferiores, ciertas cantidades de ácido sulfúrico que será oxidado a sulfato por las bacterias que oxidan el azufre. Continuando con la siguiente pregunta: ¿cuál es la fase microbial de la columna? Pues bien, esta es la zona central de la columna. Se caracteriza por presentar una concentración parcial de oxígeno y de azufre. En ella se desarrollan principalmente los organismos facultativos, y donde podemos encontrar algunas bacterias sulfatadas y reductoras y bacterias fotoheterótrofas. También se hallan bacterias oxidorreductoras y anaerobias y bacterias fotosintetizadoras que usan los compuestos químicos para su metabolismo. Continuando con la otra pregunta: ¿a qué se debe el olor a huevo podrido en dicho proceso o sistema? Pues bien, este olor es producto del sulfato de hidrógeno o ácido sulfúrico, que es un compuesto gaseoso. Biológicamente es un compuesto activo que se produce principalmente a partir del proceso de la mineralización anaerobia de la materia orgánica, determinando la sulforreducción. El ácido sulfúrico está presente en diversos ambientes naturales. Este compuesto es una de las formas inorgánicas del azufre más peculiares, que son producidas por las bacterias. Continuando con la última pregunta: ¿qué aplicabilidad tiene el experimento o qué le permite entender dentro del ejercicio de la... Pues bien, la columna de Wynorski nos permite comprender un ecosistema clásico de cómo los microorganismos ocupan pequeños espacios medioambientales. Además, nos ilustra cómo
los diferentes organismos desarrollan sus ciclos y la